¿Saben ustedes cuál es la institución oficial de estadísticas y encuestas en nuestro país? El INEGI, exactamente, el INEGI. Sabes, cada cierto tiempo esa institución saca ciertos resultados de encuesta en relación a ciertos temas interesantes que afectan nuestra sociedad mexicana. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con divorcio y matrimonio. En su última encuesta que emitió esta institución en relación al matrimonio, señaló que para el año 2022 se registraron 507,052 matrimonios, en comparación al 2013 que se registraron 583,000. O sea, observa eso. Por otro lado, se registraron en el otro lado, es decir, en el divorcio, se registraron 166,766 divorcios en comparación al 2013 que se registraron 108,727. Yo sé que ya te marearon las matemáticas. Ya sé que ya te marearon. Pero estos números básicamente nos dicen que los nuevos matrimonios van a la baja, es decir, hay pocas personas que están considerando casarse. Y por otro lado, que los divorcios son pan caliente, es decir, la gente se está divorciando mucho. Tanto es así, fíjate, que los estudiosos en encuesta y los expertos dicen que cada uno de 3 matrimonios que ocurre en nuestro país está condenado al fracaso. Uno de cada 3 matrimonios que ocurre en nuestro país está condenado al fracaso. Si los divorcios entonces van a la alta, los divorcios están subiendo, los matrimonios van a la baja, hay un mensaje implícito que se está lanzando a la sociedad. ¿Sabes cuál es el mensaje? Básicamente, los divorcios constantes están comunicándonos que el matrimonio no sirve para nada, no funciona, no es para toda la vida, como nos decían los abuelos, no es para toda la vida, se acaba. Y ese mensaje lo están leyendo las nuevas generaciones de tal forma que, aunque no es una excusa, lo cierto es que la unión libre está aumentando, o el casarse es como que lo último en tus planes. Ya no piensas en eso, ya no es una prioridad. ¿Por qué? Porque se está lanzando ese mensaje. Esta perspectiva del matrimonio no es particular de nuestra cultura y de nuestra generación. Cabe decir que hay ciertas características particulares a nuestra generación, ¿sí? Pero quiero decirte que la perspectiva baja del matrimonio no solamente no es algo propio de los mexicanos. Lamentablemente esa estaba presente desde los tiempos de Jesús. Y él tenía que tocar el tema, él tenía que hablar del divorcio con el propósito de motivar a la audiencia, aquellos que le estaban escuchando, si me vas a seguir, quiero que tengas un nivel alto, una perspectiva alta del matrimonio, no baja. Así que quiero llevarte a pensar al respecto, quiero llevarte a pensar en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32, pero también quiero que lo conectes con otros lugares de las Escrituras, principalmente Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante, y Deuteronomio 24, 1 y 4. Vamos a estar transitando en estos versículos, pero vamos a estar moviéndonos gradualmente de tal forma que te lo voy a estar indicando. Pero antes de que te explique de lo que quisiera tratarte, yo tengo que darte una nota. Y esa nota es que tengo que reconocer que este es un tema difícil, ¿sabes? No puedo negar la dificultad al tratarlo, porque después de todo, si tú has estado en línea directa en un proceso de divorcio, línea directa como esposo o como hijo, o si has estado detrás de esa línea principal, quizás por un familiar que se divorció, tú sabes que esa experiencia de divorcio es dolorosa. No es algo que debamos de celebrar. Y aclaro, mi propósito no es remover recuerdos del pasado o sumar tristezas, no quiero hacer eso. Y si hubiese alguna tristeza que en este momento, al escuchar el sermón, tú puedas estar experimentándolo, yo deseo que esa tristeza tenga el único objetivo de llevarte al arrepentimiento o al descanso en el Señor. De tal forma, entonces, tengo que aclararte que si tú estás escuchando eso y estás pensando, bueno, pues ya creo que me voy a echar mi primer pestañazo, porque como que eso no tiene que ver conmigo.
Bueno, si estás pensando eso, quiero decirte que este es un tema para todos los presentes. Si piensas que no es para ti porque tú no estás casado, bueno, o porque no estás divorciado, o porque estás soltero, aun cualquiera que sea tu circunstancia, tienes que escucharlo, porque si sigues a Cristo, tienes que tener una visión elevada y correcta del matrimonio, porque esa es una institución que Él ha establecido y debemos de celebrarla y tenerla bien en claro de lo que Él quiere decirnos. De tal forma, entonces, habiendo dicho eso, quiero llevarte a navegar, quiero que me acompañes entonces a este tema a través de 3 definiciones de lo que es el divorcio, acompañadas de lo que Dios te llama a hacer para fortalecer tu matrimonio. Son 3 definiciones de lo que es el divorcio, y a eso le vamos a sumar 3 llamados, uno por uno, de cómo estos van a ayudarte en la firmeza. Quiero que lo veas así. El primero es ruptura. Divorcio es ruptura. Si es ruptura, tu llamado es guarda el pacto. Divorcio es excepción. Es una excepción, lo estaremos viendo. Entonces permanece fiel. El divorcio es dureza. Por lo tanto, practica sometimiento. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, pensemos entonces en la primera definición. El divorcio es ruptura. Cuando hablo de ruptura, estamos pensando algo que se quiebra, algo que se rompe. Y eso que se rompe es a lo que nosotros llamamos como un pacto matrimonial. Y es que a veces esta definición de pacto, o más bien este concepto de pacto, no es tan firme en nuestro entorno, no solo porque no la articulemos, no es porque no articulemos pacto, sino simplemente porque nuestro contexto está muy acostumbrado a lo desechable, a lo que se rompe, a lo que se cambia, a lo que es reemplazable. De tal forma que incluso a veces cuando tú observas las estadísticas y conoces a personas que están en contextos similares, te das cuenta que básicamente a veces el divorcio, el matrimonio se ve como un contrato que haces como cuando vas a una tienda de línea telefónica y tú haces un contrato de 1 año, de 3 años, y si no te gustó tus planes, bueno, los planes telefónicos tú los rompes, no hay problema. Si es un plazo forzoso, dices, bueno, voy a pagar ahí la penalización, pero ¿cuánto más? Lo pago, listo, ya quedó. A veces se transmite que el matrimonio es como algo que tú puedas romper y deshacerse de esta institución que Dios ha hecho. Y eso habla muchas veces de una perspectiva muy baja. Eso habla de un matrimonio que no está anclada en pacto, sino está al aire, como que está flojón y cualquier cosa puede derrumbarlo. Cristo quiere corregir esa perspectiva, de ahí que Él comienza en el versículo 31 con también se dijo. Si lo puedes leer conmigo, léelo por favor, versículo 31 de Mateo 5, y esto nos dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ahora, si estás conmigo, te dije que otro de los pasajes que vamos a estar consultando es Mateo capítulo 19 del 3 en adelante, y quiero que vayas conmigo, y también aquí está enfrente, y observa lo que dice Mateo capítulo 19 versículo 3. Lee conmigo por favor. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerle a prueba diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Nota eso, es muy similar. Jesús dice, oigan, también se les dijo a ustedes, también se les dijo que el que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Y mira, los fariseos en el capítulo 19 le dicen, te vamos a hacer una jugadita, te vamos a hacer una pregunta, a ver qué contestas. Y la preguntita es, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Bueno, tú debes de saber que tanto Jesús como los fariseos tenían una fuente común de donde estaban viniendo esas enseñanzas. Y esa fuente común, tanto para los fariseos como tanto para Jesús, proviene del Antiguo Testamento. Y eso es Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2. Si tienes estos 3 pasajes que vamos a estar transitando tanto en Mateo capítulo 5, Mateo 19 y Deuteronomio 24, vamos a estar transitando en esto, y quiero leerte el versículo 1 y versículo 2 de Deuteronomio capítulo 24. Esto dice, si puedes leerlo conmigo, te lo agradezco. Supongamos que un hombre se casa con una mujer
pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. O sea, no sé si te empieza a sorprender este versículo, pero sí sorprende, porque empiezas a hacer conexiones de lo que Jesús está diciendo. Él mira, esto es lo que está pasando, y los fariseos están apelando a este versículo. Debes de saber algo. Debes de saber que en el contexto judío habían dos escuelas picudas teológicas. O sea, si tú pasabas por esas escuelas, eras como que picudísimo. Esas dos escuelas teológicas estaban conectadas con dos hombres muy particulares en la historia del judaísmo. Uno que se llama Shammai, que está raro, ¿verdad? Otro que se llama Hillel. Shammai, la escuela de Shammai básicamente creía que la única razón, eso que es reprochable, que leímos ahorita en Deuteronomio, eso reprochable, tenía que ser una ofensa muy, muy, muy grave, de tal forma que si era tan grave, entonces el divorcio podría darse. Pero había la otra escuela que se llamaba Hillel. En esa escuela se decía que básicamente eso reprochable que dice Deuteronomio era casi cualquier motivo. Entonces tenías una apertura, tenía una cobertura ese término y era amplio. Los historiadores dicen que por cualquier motivo significaba básicamente que si a la esposa en la primera semana se le quemaba la comida, se aceptan devoluciones. Ya los esposos, como estoy viendo, ¿y será que no sigue vigente eso ahora? Era tremenda eso. Era tanto así, mira eso, se dice que si de pronto tú te levantas, sales y ves a alguien, ves a la vecina que está más guapa, tú regresas y dices, le doy carta de divorcio a mi esposa porque ella está más guapa y me caso con ella. Se dice de los historiadores que llegaban a ese nivel. De modo entonces que si tú lo observas de esa forma, la mayoría de los fariseos tenían esta postura, lo cual indica que la perspectiva de la durabilidad del matrimonio no estaba integrada en los matrimonios judíos. Es decir, su perspectiva de matrimonio, al menos en cierto sector, era bastante baja. Y entonces lo que va a hacer Jesús no es bajarle al matrimonio. Él no vino para anular la ley, Él vino para cumplirla. Entonces va a elevar el matrimonio donde debe de estar, no aplastarlo, sino elevarlo. Y entonces Jesús le va a decir en el versículo 32, nota lo que dice de Mateo 5, ahora regresemos a Mateo 5. Y eso es lo que le dice Jesús a los que están escuchándolo en el Sermón del Monte. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. No sé si observaste ese pero, el del 32. Pero yo les digo, ese es como, está todo bien y de pronto pensaste que todo está bien, pero va el pero yo te digo, eso es un desacuerdo. Yo te digo que eso no debe de ser así. ¿Y cómo debe de ser? Cuando tú te mueves a Mateo capítulo 19, vas a encontrar cómo se extiende lo que Jesús dijo en el 5. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 4, 5 y 6. Es el mismo tema, lo tienes aquí enfrente, vamos a leerlo. Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón, lee conmigo, por esta razón el hombre dejará a su madre y a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, versículo 6, así que ya no serán sino una. Exacto, nota eso. Jesús fue al diseño original. Es como los fariseos estaban pensando, me va a citar Deuteronomio. No, tranquilo, vamos más atrás. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis porque Deuteronomio nos está dando algo en un momento específico. Pero Jesús te dice, vamos a hablar esto desde la creación. Eso es importante, ¿sabes por qué?
Porque es muy común, puedes darte cuenta, solemos tratar las cosas y a las personas a la luz del pecado, a la luz de la caída. Y eso nos lleva a normalizar mucho el pecado. No sé, si de pronto tú sales de aquí y vas a tu coche y no arranca y está el sol tremendo y te empiezas a enojar, tú vas a normalizar tu enojo y vas a pensar que tu enojo es porque no arrancó tu auto y porque hay mucho calor. Casi tendemos a hacer algo, somos muy dados a hacer eso. Pero Jesús no definió el matrimonio a la luz del pecado, a la luz de la caída, sino a la luz de la creación. En la creación el matrimonio fue diseñado con dos características particulares. Una es exclusividad y permanencia. Entonces Jesús está señalando la permanencia, lo que Dios unió, que el hombre no lo intente separar. Te lo quiero decir de esta forma. Dios diseñó el matrimonio para que sea durable, no desechable. ¿Sabes? Estás en una generación de lo desechable. Bueno, tiene sus beneficios a veces, ¿verdad? No quieres lavar trastes, entonces compras tu paquete de vasos, tu paquete de platos y entonces ya no lo lavas. Y se te gasta tu celular 5 años, entonces lo renuevas. Bueno, a algunos le llega 5 años, ¿verdad? Otros antes. Y entonces estás acostumbrado a lo que se repone, a lo que se cambia, a lo que va reemplazándose. Es mucho a la idea del reemplazo. Pero lo que Dios diseñó en cuanto al matrimonio es que el matrimonio no es para ser desechable, no para que se acabe, sino para que sea durable. Él unió, Él es el juez supremo, Él es el que trae a los esposos, Él los une y lo que Él une, el hombre no debe ser el intento de separarlo. ¿Sabes? Esto es lo que estoy intentando decirte, eso es pacto. El pacto es esta relación firme, esta relación duradera, esta relación que debe de aguantar, esta relación que da seguridad a los que están implicados. La relación de pacto es muy por encima de toda esta relación que piensas sin compromiso y que es mejor. No, porque la relación de pacto le da seguridad a los que están casados. Y entonces el Señor sabe de eso. Porque el pacto que tú estableces con tu cónyuge, entre los que establecen entre los esposos, está diseñado para reflejar otro pacto. Tu pacto horizontal apunta a un pacto vertical. ¿Cuál pacto vertical? Entre Cristo y la iglesia. Entonces Dios ha diseñado de tal forma que tu pacto matrimonial o el pacto matrimonial debe reflejar la relación vertical pactual entre Cristo y su iglesia. De modo entonces que el divorcio es serio, porque cuando se rompe o cuando uno de los dos coopera a este rompimiento, básicamente está rompiendo lo que Dios unió, está incumpliendo sus votos, pero no solamente está incumpliendo sus votos. El divorcio no solo tiene un efecto ahí localizado o focalizado, el divorcio tiene un efecto dimensional que se va extendiendo como unas olas, va afectando. De tal forma, quiero ponértelo de esta manera, cuando rompes el pacto horizontal, el pacto de matrimonio, estás proclamando que el pacto vertical con Dios ha fallado. Cuando rompes el pacto horizontal o cuando intentas romperlo, estás diciendo que Cristo no es fiel ni suficiente, que no ama con sacrificio, que no cumple, que Él no está siendo el esposo que debe ser. Estás distorsionando el evangelio a un nivel profundo, no es cualquier cosa. El divorcio tiene esta seriedad justamente porque está apuntando a algo mayor que entre ustedes. El divorcio es tan serio porque está rompiendo eso que el Señor ha diseñado para que sea durable, de tal forma que mancha, aplasta lo que Dios ha diseñado, lo que Él ha diseñado que pueda expresar el evangelio de forma visible. De tal forma que eso es lo que entristece en el divorcio, esa es la seriedad del divorcio.
Así que si hoy estás casado, ya sea que te casaste antes de ser creyente o te casaste con un creyente, a pesar de tu desobediencia, el llamado es guarda el pacto. Guarda el pacto. Quiero decirlo así porque muchas veces tú vas a intentar racionalizar tu divorcio, vas a intentar tocar la puerta del divorcio pensando que tienes toda la razón y todos los derechos de hacerlo. Ahorita vamos a hablar de la excepción un momento, pero lo que quiero decirte aquí en este punto es que muchas veces tú vas a darte cuenta y vas a pensar que eso es lo que tienes que hacer, que tú tienes suficientes razones para terminar con tu relación. De hecho, inicialmente a veces cuando estás en los primeros años de casado pareciera que esa es la única opción, pero no es así. Tienes que guardar el pacto con aquel que está a tu lado. De tal forma entonces que, puesto que quiero ser intencional en eso, quiero mostrarte una lista de excusas y no quiero demeritar que esto no indique una realidad, sino más bien las volvemos excusas y muchas veces pensamos que esa es la razón para romper el pacto. La tomo de Jean Neuheiser. Y si tú quieres adquirir en nuestra librería el libro Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio, te lo recomiendo, es un buen recurso. Y él señala estas excusas muy comunes. Él dice, mi cónyuge no es cristiano, así que me divorcio. No, ten cuidado. No, eso no es lo que dicen las Escrituras. Algunos apelan a 1 Corintios 7 por ahí. Y básicamente no es lo que está diciendo Pablo, no es. Otros van a decir, no, es que mi matrimonio no es válido porque no nos casamos por la iglesia. Ojo, la iglesia aquí no casa. La iglesia confirma tu matrimonio, pero no casa. La iglesia celebra tu matrimonio, pero no casa. Cuidado con eso. Otros van a decir, necesito que se acabe por el bien de mis hijos. No, necesito alejarlo de mis hijos. Es tiempo. Él está haciendo una mala influencia. ¿Será suficiente? No. Otros van a decir, y quizás ahí la esposa tal vez, es un fracasado o el esposo se ha descuidado mucho. Ya no es lo mismo como cuando nos casamos. Esa ternura, eso hermoso, eso padre, ya no está. Es suficiente. Y entonces eso le lleva al otro, se acabó el amor. Eso no es una canción, ¿verdad? Se acabó el amor. Ya no estoy enamorado, ya se acabó el romanticismo. Aquí no hay nada. Ya no siento nada por él. Ya no siento esas maripositas. Ya no siento nada de eso. De hecho ya no, como que hasta ni me emociona verlo. Ojo, lo que sostiene tu matrimonio no es el romance, ni son tus sentimientos. Lo que mantiene tu matrimonio es el pacto. Estás en pacto. Otros van a decir, me casé con la persona equivocada. Era muy joven, es que era ciego, no veía todo. Bueno, pues ¿ya te casaste? Estás casado, no es razón. Aun cuando eras muy joven, tú tomaste esa decisión. Otro va a decir, ya no soy feliz. Eso habla de expectativas. Los que no están casados están pensando, voy a entrar al matrimonio, va a ser padre y va a ser padre. Sí, no es que no sea padre. Pero si tú entras con la expectativa de que tu cónyuge te haga feliz, ya valiste. Tú sabes que después de la luna de miel, ya vas a ver al tigre o al león o a la fiera, ¿no? En serio, te casas con esas expectativas, pero si no eres feliz no es porque el matrimonio no sea duradero, sino porque tú te casaste con expectativas. Hay muchos problemas en nuestros matrimonios porque tú estás esperando que tu cónyuge cumpla expectativas tuyas y no es así. No es para que llene tus zapatos el matrimonio, sino para que guardes el pacto. Algunos van a decir, todos me dicen que debo dejarlo. No sé si es la suegra que está diciendo eso, pero todos me dicen que debo dejarlo. ¿Y esa es razón suficiente? Los que te están diciendo eso son los que están viniendo a la palabra y te lo están diciendo. Te aseguro, puedes dar más excusas. Y yo creo que algunos de nosotros estamos aquí y estamos pensando, ya valió, ya esto aquí acaba. Y quiero decirte
quiero decirte, no es que yo no esté siendo intencional en reconocer las circunstancias, pero lo que te intento decir, no es suficiente estas excusas para romper el pacto. Quiero decirlo así, porque yo sé que tú me puedes decir, oye, pastor, pero tú no me entiendes la verdad. Puede ser que yo no te entienda porque gracias a Dios me regaló una esposa que ha sido intencional en ser una ayuda idónea. Ahí se la ven ustedes, se la dice. Le echó su flor. Pero, ¿sabes? Puede ser que yo no lo entienda, pero quiero decirte, si estás con el que estás casado, entonces guarda el pacto. Tú puedes decirme, ¿no entiendes qué es estar con alguien que piensa que yo soy su sirviente? Tú puedes decirme, no sabes qué es estar con alguien que piensa que solo él tiene derecho a descansar y que no me ayuda ni siquiera con los hijos. Tú no sabes qué significa estar con uno explosivo, uno enojón, que llega del trabajo y no quiere que nadie lo hable, que se cierra en su cuarto, agarra su celular, agarra su tablet y piensa que él ya cumplió con todo. Tú no sabes qué es eso. Tú no sabes qué es estar con un flojo, bueno para nada y que no aspira a nada. No sabes qué es eso. No sabes cuántas veces yo me he metido a préstamos y a deudas por su culpa. No sabes cuántas veces yo he tenido que decirle y él no me escucha. No sabes qué es vivir con alguien que durante todo el día me trata con rudeza, con aspereza, pero en la noche le dice, mi amor. Tú no sabes qué es vivir con eso. Yo te puedo decir, es probable. Es probable que no lo te entienda. Pero aún así te quiero decir esto. Si estás casado hoy, esa es la persona con la que Dios te ha llamado a honrar el pacto que hiciste ante Él. No mires atrás ni a los que están al lado o ni a la que está al lado de esposo. Mira hacia arriba y permanece casado. Sé entonces intencional en guardar el pacto. Ámalo con amor de pacto. Ese amor que no se rompe, ese amor que no se agota, ese amor que sacrifica, ese amor que se entrega, ese amor que en verdad te está buscando el bien. No te quiero excusar, esposo, no estoy excusando si te identificaste con lo que dije, no te estoy excusando, no, al contrario, te estoy retando, guarda el pacto, cumple con tu papel. Y los que van a entrar ahí, sean intencionales en prepararse para guardar el pacto. Así que observa, el divorcio es ruptura y entonces guarda el pacto. Quiero llevarte a pensar lo que también es el divorcio y esa es excepción. Si es excepción, entonces permanece fiel. Tendemos nosotros a hacer excepciones de la norma, o más bien, es decir, nosotros tendemos a pensar que unas excepciones se van a volver norma. Es como cuando el hijo le pide chance a su papá porque quizás no hizo la tarea y le está pidiendo su permiso. Dame chance, papá, dame chance. Y el papá dice, está bien, tranquilo. Y repite el mismo patrón y después el hijo viene y ya dijo, ya le agarré. Y le pide otra vez permiso, me va a dar chance, me va a dar chance. Él piensa que la excepción es una regla. Y entonces haces de la excepción una regla. Pero no, esa fue una excepción, no es la regla, no es un mandamiento. Bueno, algo así había ocurrido con los judíos. Y eso es lo que Jesucristo está tratando. Justamente en el versículo 31 una vez más, lee conmigo y después nos lo enlazamos a Mateo 19. Y eso es lo que dice Jesús, versículo 31. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Ahora vamos a Mateo 19, versículos 7 y 8. Lee conmigo, por favor. Ellos le dijeron, entonces, ¿está aquí enfrente? ¿Por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les contestó, por la dureza de su corazón Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres. Pero una vez más, pero no ha sido así desde el principio. Nota, hay un énfasis en el divorcio. Los fariseos están viniendo con el énfasis en el divorcio. Es como cuando tú ya viste algo y quieres que te digan eso. O sea, ellos vinieron así y ellos quieren escuchar sobre el divorcio. Ellos están pensando no cómo guardar el pacto, no, ellos están pensando cómo rompemos el pacto.
Lo ven entonces, ven ellos que lo que les dijo Moisés era una provisión buena y que también era un mandamiento. Pero lo que Jesús les está diciendo es que no es, eso era una excepción, no era un mandamiento. Y entonces, para que tengas el panorama más amplio y veas lo que Jesús está diciendo, quiero que vayas conmigo una vez más y te muevas a Deuteronomio 24 y leas conmigo el versículo 1, 2, 3 y 4. Ese no está enfrente, pero puedes leer tu Biblia, puedes abrir tu Biblia o puedes prender tu Biblia y observa lo que dice Deuteronomio 24, 1, 2, 3 y 4. Eso dice: supongamos que un hombre, lo voy a leer en la NTV, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Versículo 2. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como preciada posesión. Vuelvo a decir, este es uno de los versículos que tú dices: ay, como que eso suena raro. Sí, pudiera ser, pero tú debes de saber el contexto. Debes observar muy bien lo que se está diciendo entre los versículos 2, 3 y 4. Pero quiero ponerte el contexto. Quiero que pienses esto. La generación que estaba escuchando Deuteronomio era una generación que había estado 430 años en Egipto. ¿Y qué crees? El que se junta con, ¿te acuerdas de eso? El que se junta con lobo va a aullar, ¿no? Entonces, algo así había pasado. La perspectiva del matrimonio era una perspectiva que también estaba influenciada por la cultura egipcia. Y tú debes de saber que en la cultura egipcia y en las culturas paganas no se celebra lo que se llama matrimonio de 1 y 2 o el matrimonio monógamo, sino se celebra mucho lo que es la poligamia. Muchas parejas. Tú puedes tener una diversidad de parejas. Entonces los judíos o los israelitas de ese tiempo, ellos están saliendo de Egipto y ellos ven: oye, si allá podían tener 7, y entonces ¿por qué aquí no? Entonces básicamente eso sucedía. Supongamos que se van a casar. Si hay gente que aquí se va a casar, puede pensar esto. Entonces supongamos que te casas, listo, ya estuvo, padrísima la boda, padrísima. Pero al día siguiente te despiertas con una super idea y dices: pues siempre sí se aceptan devoluciones. Mira, tuvo padre todo, tuvo padre la noche, pero te puedes regresar a tu casa. Yo creo que aquí no vamos a avanzar más, terminamos la relación. Bueno, pero si la siguiente semana dices: te acuerdas de tu esposa, que era tu esposa pero que ya no es, y la ves por allá y tú dices: esa es mi esposa, ¿verdad? Voy a hablar con ella, regrésate a la casa. Esa era una práctica muy común y eso no era posible, eso no debía estar ocurriendo, esa era rebeldía continua. Y entonces lo que va a suceder es que se les va a indicar: oye, debes tener cuidado porque lo que tú estás haciendo es mostrar que tu esposa es un juguete. Y esa es una perspectiva muy baja que la Biblia no tiene, que el Señor no tiene. Esto es muy padre. Mira, la perspectiva de inferioridad que según se tiene hacia las mujeres no es cristiana, es pagana. La perspectiva cristiana sobre la mujer está elevada, la pone en un nivel de igualdad con el varón. De ahí entonces que a veces es un poquito raro que ciertas perspectivas llamadas feministas después nos critiquen como que el cristianismo no reconoce la dignidad y el valor de la mujer. No, ojo, no, eso no es así. Desde el Antiguo Testamento, lo que esta ley lo que esta regulación estaba haciendo, ¿sabe qué es? Dios estaba protegiendo a la mujer para que no quedara desprovista. Eso es padre. Desde ese momento ya el Señor, podemos observar que en un contexto pecaminoso el Señor está protegiendo. Pero lo que debes de observar como ley es que Moisés no está ordenando el divorcio. Moisés no está ordenando el divorcio. Moisés
lo que está haciendo es ordenar el proceso de tal forma que tú no intentes jugar con la mujer. Porque si te divorcias, mira papacito, aquí acabó todo, carta de divorcio. Y ya no puedes tomarla como esposa porque tú la desechaste. La idea no era alentar los divorcios, la idea era desalentar. La intención entonces de ese contexto era, en ese contexto lo que quería hacer es desincentivar, frenar el divorcio, porque de tal forma que la persona que se casa debe pensarlo cuando se case, y si se intenta divorciar debe pensarlo 2 veces, porque si lo haces no hay vuelta de hoja. Entonces observa que eso es lo que estaba pasando en Deuteronomio, y Jesús va a aclarar eso, pero Jesús va a hacer algo mayor a eso. Nota el versículo 32 de Mateo capítulo 5. Nota lo que dice Jesús. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Divorciada por causa de que no sea infidelidad. Nota esto, lo que Jesús dice, a menos, eso es la excepción, excepto que sea por causa de infidelidad, a menos que sea por eso, no hay puerta para el divorcio. Lo cual eso nos dice que Jesús no está presentando el divorcio como una opción, sino como una excepción. En otras palabras, te lo voy a poner de esta forma, el divorcio es una excepción, no un mandamiento. Jesús no está alentando para nada el divorcio. Jesús lo está, más bien está mostrando, es algo deshonroso, es algo que no debe ocurrir, y si ocurre es lamentable. Esa es una excepción, no es un mandamiento. Y nota la excepción es bien clara: por causa de infidelidad, entonces puedes pensar en un divorcio legítimo. Si no es por causa de infidelidad, y lo que aborda Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 7, que ese es otro tema, pero si no es por infidelidad, el divorcio no es legítimo. De tal forma que lo que Jesús está diciendo, mira, es triste el divorcio, pero cuando ocurra esto y se agoten los recursos, entonces el divorcio es legítimo. Y una vez más, la causal es la infidelidad. Y tú puedes preguntar, pero ¿cómo que infidelidad? ¿Te acuerdas del sermón que predicó el pastor Maciel la semana pasada, que decía sobre porneía? Es la misma palabra, porneía. Y los estudiosos dicen que la palabra que Jesús usa aquí es para describir pecados sexuales que son causales de divorcio, los cuales pueden abarcar desde pecados sexuales graves y pueden incluir varios pecados sexuales, incluyendo el adulterio y la homosexualidad, incluso hasta el contacto sexual heterosexual u homosexual. Es decir, se empieza a ser más intencional. Pero cuando ocurra eso, dice Jesús, pero cuando ocurra eso, tú lo debes de ver como incluso como el último recurso. Quiero decirlo así: cuando llega la excepción, Jesús no está diciendo divórciate de volada. Más bien, el divorcio es el último recurso que tú debes de usar, lamentablemente, en la infidelidad, después de un proceso intencional de reconciliación. ¿Por qué puedo decirte eso? Porque si tú recuerdas las bienaventuranzas, Jesús mismo dijo: bienaventurados los pacificadores, los que se reconcilian. Jesús no puede contradecirse en eso, ¿no? Él está siendo coherente. El divorcio sería la última opción si fuera infidelidad, después de llevar un proceso intencional de reconciliación. Y si eso no fuera claro, tú tienes que mirar el Nuevo Testamento, y una de las historias que te recomiendo estudiar principalmente es que tú abras tu Biblia y puedes dejarlo de tarea, leer Oseas, y tú puedes darte cuenta cómo era intencional de mostrar gráficamente lo que el Señor hacía hacia el pueblo de Israel, y el Israel cómo respondía ante la fidelidad del Señor. Pero si no te la sabes, quiero decirte, es muy sencillo. Básicamente el Señor le dijo: oye, Oseas,
Ve y cásate con una prostituta para que los hijos de ella sean concebidos en prostitución, de tal modo que esto va a ilustrar cómo Israel se comporta como prostituta al irse contra Dios, con el Señor, y adorar a los otros dioses. ¿Y sabes qué? Oseas lo hace. ¿Y sabes qué? La esposa tiene hijos con él y lo deja un montón de veces. ¿Y sabes qué hace Dios? Perdón, ¿qué hace Oseas? El Señor le dice: ve y búscala, ve y búscala. ¿Te imaginas a Oseas haciendo eso? Pero el objetivo no era simplemente enfocarse en Oseas. El objetivo era decirle al pueblo de Israel: mira, así te estás comportando tú. Y sabes, yo sigo siendo fiel a ti. Eso es increíble. Eso es increíble porque el Señor te está mostrando vez tras vez que a pesar de nuestro adulterio espiritual, Él es fiel una y otra vez hacia ti. De tal forma que cuando lo ves de esa manera, ahí entra el perdón. Quiero decírtelo de esta forma: si Cristo ha perdonado tu infidelidad contra Él, ¿por qué tú no habrías de perdonar la infidelidad de tu cónyuge? No creo que eso sea fácil, hermano. Y te lo estoy diciendo con el peso en mi corazón. Pero quiero decirte, eso es posible. No quiero decir esto en el sentido de que, por supuesto, no deseo que estés ahí. De verdad, no deseo que estés ahí. No pedimos eso. Al contrario, oramos por matrimonios fieles. Pero lo que te intento decir es que si uno de los dos es infiel, aún así hay algo que se puede hacer. Hay reconciliación. Lo que te intento decir es que no porque se pueda, se deba hacer. No porque pueda haber perdón para ti, esposo, lo puedas hacer. No estamos bajando la rayita, al contrario, estamos cercando el matrimonio. El mismo autor que te cité, G. Newheiser, dice lo siguiente, te lo pongo: que un pecado pueda ser una posible causal de divorcio, y ponle entre paréntesis infidelidad, no significa que deba haber divorcio. De verdad, Dios puede traer grandes cosas incluso en medio de lo más terrible. Dios de la sociedad trae cosas maravillosas. Así que quiero que tengas en cuenta esto: si estás casado o no estás casado, el divorcio es una excepción, no una opción. No es la primera puerta que debas intentar abrir. De tal forma que en vez de ver rápidamente el divorcio, hay problemas, ¿ves el divorcio? No. Lo primero que debes de ver es fidelidad. Debes ser fiel a tu esposa o a tu esposo. Y si te vas a casar, debe ser intencionalmente que te casas para esa exclusividad del uno al otro. Así que yo te animo, sé fiel con tu cónyuge. Y si tú estás soltero, sé fiel intencionalmente con el cónyuge que te va a tocar. Sé casto, cuídate. Ella o él, o la esposa con la que estás casado, disfrútalo. Has renunciado desde el momento en que te casaste con él o con ella. Tú renuncias a todos y a todas. Es decir, en el sentido, si tú eres esposo, desde el momento que te casas con ella, tú renuncias a todas las demás, porque ella es tu esposa. Y en el mismo sentido, esposa, cuando tú te casas con él, tú renuncias a todos los hombres, en el sentido de que ahora él es tu esposo. Y ojo, tú que te vas a casar, tú que vas a pensar en esto y tú que vas a llegar a ese punto, yo anhelo que llegues. Y si llegar, entonces debes llegar con este pensamiento: te casas con uno. Estás para casarte y ser fiel
a Él, es un matrimonio exclusivo. Y quiero decirte, mientras más son fieles, más se disfruta. A veces se piensa que el matrimonio no es disfrutable. Eso es mentira. Puedes disfrutarlo, hay bondades en el matrimonio, puedes disfrutar estar juntos. Es un engaño pensar que mientras más tiempo eso debe de, como que se vuelve aburrida la relación. ¿Qué le vas a encontrar a tu esposa si la ves diario? No, eso es mentira. Al contrario, mientras más tiempo pasa cuando son fieles, más firme y disfrutable se vuelve la relación. Así que sé fiel, de tal forma que si vas a ser fiel, aléjate de toda práctica porneía o de toda práctica de inmoralidad sexual, ya sea mental o física. Esposo, cuídate de las fantasías, cuídate de los pensamientos, cuídate de las miradas que puedan serles infiel en tu mente a tu esposa. Si tú estás por aquí, también te digo, cuídate de toda masturbación y cuídate de la pornografía, porque le puedes ser infiel también a través de eso. Cuídate, sé fiel a tu esposa. Si tú sabes que eres tentado en un lugar, entonces sé intencional y dile a tu esposa: oye, estoy siendo tentado, porque tú quieres guardar el pacto, tú quieres decirlo porque tú quieres guardar el pacto. No te calles. Ahí entra mucho en nuestro contexto de iglesia como un rendidor de cuenta, donde tú puedes rendir a otro creyente, a un hombre maduro, y decirle: oye, mira, eso está pasando, en el caso de varón o en el caso de mujer con una mujer. Así que sé intencional. Y quiero decir esto con cuidado: si tienes que confesar un pecado pasado de infidelidad, o si hoy tú estás siendo infiel, confiesa. Y tú me podrías decir: pero si confieso, el asunto se va a poner sabroso. Quiero decirte algo, se lo he dicho a las personas comúnmente: lo que va a dañar no es tu confesión, lo que daña es tu pecado. El daño ya está hecho. Entonces confiesa y prepárate para extender perdón y para recibir perdón. Una vez más, el divorcio es una excepción. El llamado es: sé fiel. Quiero avanzar para que avancemos a nuestra tercera definición. Y el tercero es: el divorcio es dureza de corazón, y entonces tienes que practicar el sometimiento. Quiero que retomes una vez más nuestra lectura y vayas a Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Es ahí enfrente. Quiero que leas conmigo. ¿Puedes leer conmigo? Eso es lo que dice el Señor, versículo 7. Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no así desde el principio. Nota eso, mire ese énfasis. Pero eso fue por la dureza del corazón. Si hubo una regulación del divorcio en el Antiguo Testamento, y si hay una excepción, Jesús está diciendo, no es porque eso esté bien, no, es por la dureza del corazón. Es porque nuestro corazón es duro, es porque nosotros somos más dados y somos más intencionales en hacer lo que ofende a Dios y no necesariamente lo que le agrada. Es por la dureza del corazón. Ahora, no puedo negar que el pecado complica el matrimonio, no podemos negar eso. No se puede negar que el pecado afecta nuestras relaciones. No se puede negar que tú tengas un encontronazo con tu esposa, y quizás eso ocurrió en la mañana, o quizás tú tengas las mañaneras conflictivas y se levanta como que tu esposa quiere pelear o tú quieres pelear con tu esposa. Entonces no podemos negar que eso pasa. No podemos negar que nuestras relaciones de verdad son dañadas. Nos ofendemos, dañamos, y somos muy expertos en provocar caos y desastres. Somos bien expertos para eso. Y esa es la razón por la que la dureza trae consecuencias. Esa es la razón por la que la dureza tiene consecuencias serias, y la seriedad de las consecuencias están conectadas con la gravedad del divorcio. Por eso no puedes negar que la dureza
sea tan palpable y afecte tanto a los matrimonios que se rompen o a los que están involucrados en una relación de ruptura de forma legal. No podemos negar, o esto más bien explica por qué al menos uno de los dos cónyuges en el divorcio están afectados. Si tú conoces a personas divorciadas, puedes darte cuenta que aquel que no quería hacerlo, que no quería divorciarse, de verdad le afecta seriamente. No podemos esperar menos. Es algo grave, es algo serio. No podemos esperar menos que los hijos sean seriamente afectados. No sé si lo sabes, pero hay al menos en estudios se dice que los hijos de padres divorciados son más propensos a bajo rendimiento académico, actividades criminales, drogadicción y problemas financieros. No sé si lo sabes, pero lo que quiero decir, los hijos son bien afectados, no es para menos. No es para menos que las familias involucradas en segunda línea, después de la primera línea directa, sufran por ello. No es para menos. No es para menos que tú te entristezcas que tu amigo, tu mejor amigo, tu hermano o tu primo se rindan ante el matrimonio y ante el divorcio y puedan pensar que el divorcio es la opción. No es para menos que cause enojo, no es para menos que te frustre, no es para menos que te dé tristeza. ¿Sabes por qué? Porque no está diseñado para eso. Porque es la dureza expresada de forma visible. Por tu dureza te divorciaste si fuiste causante. Lo que me sorprende, ¿sabes? Lo que me sorprende es que a pesar de esto, a pesar de lo que provoca, del caos que provoca el divorcio, todavía haya cónyuges que piensan en el divorcio como una y la primera opción. Es triste ver eso de verdad me consterna en el sentido de que, oye, no te estás dando cuenta cuánto daña el divorcio y aún así tú estás pensando que esa es la mejor y la primera opción. Eso consterna, porque eso habla de tu dureza. No sé si has estado ahí, pero eso es lamentable. Pero para eso hay un antídoto. Si tú te sometes al Señor del pacto vertical, en verdad Él te va a capacitar por cumplirlo. En verdad, familia, matrimonios, yo puedo entender que la situación en casa, o más bien puedo ser sensible a que la situación en casa no es la que tú quisieras. Puedo ser sensible a eso. Puedo entender que tú y yo somos expertos en derrumbar, en destruir, lamentablemente. Pero quiero decirte algo muy importante. Dios es experto en reconstruir. Él hace de lo roto algo nuevo. Si Dios restauró, quiero decirte esto, si Dios restauró nuestra relación con Él por medio de Cristo, si Él restauró la relación más rota que pudo haber en la humanidad, si Él hizo eso, Él puede restaurar tu matrimonio. Así que si tú estás sentado allí y si tú hoy estás experimentando la consecuencia de tu dureza, porque estás divorciado, si tú fuiste el causal, si tú dejaste a tu esposa, si tú la abandonaste, si tú fuiste el que fue infiel o incluso el que se divorció porque simplemente quiso y hoy estás casado, si tú estás aquí, el Señor te extiende perdón incluso. Hay perdón para ti. Y Él puede restaurar, Él puede guiar tu nueva relación. Hay perdón. Lo tengo que decir así porque el divorcio no es el pecado imperdonable. Pero no eso justifica para que lo intentes hacer. Más bien demuestra que a pesar de todo lo que hiciste, hay perdón para ti en Cristo.
Ahora, si tú estás ahí sentado y tú estás experimentando la consecuencia no de tu dureza, sino la dureza quizás de tu esposo o de tu esposa, o tal vez de tus papás, porque quizás estás aquí y uno de ellos dos ya no está. Si tú estás hoy aquí, quiero decirte que hay descanso en Él, en el esposo perfecto. Hay descanso en el Padre perfecto. Fuiste desprovisto de un Padre terrenal, pero nunca serás desprovisto de un Padre celestial si tienes a Cristo. Y si tú estás, familia, quizás pasando una racha de conflictos, tú sabes que en el matrimonio hay como rachas de conflictos. Y tú sabes que el que está en casa o la que está en casa es tu gotera continua, la conflictiva o el conflictivo. O quizás hay una situación seria en casa que quizás dices, chispas, Señor, ¿te la mandas o te la llevo? ¿Te lo mando o te lo llevas? Si estás en una circunstancia así, quiero repetirte una vez más eso. Y quiero que tú lo creas porque es verdad. Lo que tú rompes, Dios lo restaura. De lo destrozado, Dios construye. Si Él puede hacer que las piedras hablen, puede hacer que tu matrimonio proclame la verdad del Evangelio. Hay esperanza para eso. ¿Sabes? Si tienes que hacer algo en este momento o después, si tienes que confesar algo, hazlo ahorita. Si tienes que hacer algo directamente con tu cónyuge, hazlo rápido. Si tienes que abandonar una práctica que no debiste de estar haciendo, confiésala ahora. Y a los que están casados, de verdad, y si tienes que hacer algo en este momento y agarrarle la mano a tu cónyuge y orar conmigo y pedirle al Señor que te ayude, vamos a hacerlo. Y ora entonces y pide al Señor que Él fortalezca ese matrimonio de pacto. Ora conmigo, Señor.